tema general de la Biblia es la salvación del mundo. La salvación del mundo. Cómo Dios usa un pueblo para eso, y luego usa el Señor, cómo traen la palabra, cómo enlaza todo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la cruz, y luego deja la iglesia para que lleve ese mensaje de salvación. Siempre salvación, salvación. Entonces nosotros nos tenemos que acomodar al plan de Dios. Somos nacidos de Dios, creados por Dios como iglesia, somos creados por Dios para la salvación del mundo. Y cuando Él cuando Él reúne los 12, no está fuera del plan del Padre, y por eso reúne esos 12, los entrena y al final los deja para que lleven ese mensaje. Por eso Mateo 28:19 se tiene que leer después de que Él resucita. Y es muy puntual entenderlo, porque ahí está condensado, ahí está. ¿Qué está sonando allá, ingenieros de sonido? ¿Qué es lo que está sonando? Entonces es el poder del equipo. ¿Qué es lo que deja aquí? A ver, ayúdenme a leer. Jesús resucitado toma a sus discípulos y les dice, por tanto, ese tanto, ¿no?, que venía hablando el hermano Darío, ese tanto que es todo lo que viene hablando el Señor, con su poder, con su gloria, con su majestad, todo lo que hasta ahí logró el Señor en la cruz, resucitar, y ahora está ahí. Y dice, por tanto, ahora id. Y ahí está el ministerio, id. Como iglesia usted recibió a Cristo. Ahora este trabajo de ir no es de los pastores, no es de solo los líderes, es de todos nosotros. Y en ese ir está su economía. Si usted obedece ese ir, está ahí diciéndole, te voy a bendecir, te voy a dar salud, te voy a dar una familia, te voy a dar esto, para que hagas lo que, mi plan, mi propósito. Te salvo para que vayas. Entonces, está la cosa de que a veces llega uno con una necesidad que no concuerda con el ir. Entonces, yo quiero que sea relevante, pastor. Bueno, sí, a mi necesidad, pero usted tiene que alinear con el propósito de Dios para usted, porque ¿para qué Dios lo salvó? Para ir y hacer discípulos. Necesitamos hacer discípulos, que la gente camine con usted, que usted lo lleve al bautismo, que lo lleve al bautismo. Y en tercer lugar, Mateo 28:20, que le enseñe a guardar la palabra de Dios, los mandamientos. Y para eso Él nos deja el Espíritu Santo, para que lo logremos. Frente a eso, que Dios te llama, ahora, ¿qué necesitas? Salud, te voy a dar. Dinero, te voy a dar. Esposa, te voy a dar. Largura, lo que quieras, te lo voy a dar. Pero tengo que conectarme con el propósito. Con el propósito de Dios. Por eso el hombre que amontona, el Señor le dice, necio, hoy voy a tocar por tu alma. ¿Y para quién quiera todo lo que ha hecho? Esto le pasa al que se hace rico para con el mundo y pobre para con Dios. Entonces el propósito de Dios para usted es que usted sea salvo y se vuelva rico, pero rico para con Dios. Necesito saber el término de riqueza en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Riqueza, ¿qué es? Entonces, muere el rico, muere el pobre. ¿Qué era el rico? El rico no era el rico era el pobre. ¿Quién era el pobre? Lázaro. Pero era salvo. ¿Y qué era el rico? El rico era pobre porque no era salvo. Ser salvo es riqueza. Esos son los términos de Dios. Los términos de Dios. Riqueza es la salvación. ¿Y qué son las riquezas del mundo? Añadiduras. Él lo dice claramente en Mateo 6:33. Busquen primeramente mi reino y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, las riquezas en el término de Dios son un don.
No todos tenemos el don de riquezas, les he explicado. Algunos sí lo tienen, porque las riquezas no lo dañan. Pero aquel que le dañe las riquezas, la salvación, Dios no le va a dar nada porque lo aman. Entonces, frente a eso, yo necesito conocer que la comisión, esa misión que tiene la iglesia, es el propósito por el cual Dios nos llamó a todos: ir y hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a que guarden las cosas. Frente a eso, pida lo que quiera, que yo se lo doy. Así dice el Señor. Entonces necesito entonces, frente a eso, ser un evangelista, ser un ministro que gane almas, Necesito ser un líder que gane almas. Necesito ser un creyente que gane almas y que las eduque, como ingeniero, como arquitecto, como astronauta, como profesor, como agricultor, como ganadero, como comerciante. En el área donde usted está, el propósito de Dios es que gane almas. No se desconecte de ese plan, porque de lo contrario, entonces usted va a estar pidiendo después fuera de base. ¿Cómo le voy a decir Dios sáname cuando no tengo ninguna conexión con su propósito? Es algo inusual y ridículo que yo le tenga que decir: Señor, sáname cuando me ha envejecido, me ha tumbado, me ha hecho salir canas y arrugas. Es el mundo. ¿Cómo le voy a decir a Dios, ven, deme, cuando yo no tengo ninguna relación con su plan conmigo? Antes, a veces el Señor dice: te tengo así es para que levante la mirada. Te tengo así es para que te corrijas. Te estoy corrigiendo. Y a veces uno creyendo que es el diablo, que es los demonios, que es el presidente. No. Y le echamos la culpa, no, la culpa es y le echamos la culpa. No, estoy por fuera y Dios me está alineando a su propósito. Y a veces me tiene que quitar todo. Me tiene que quitar las fuerzas. Y a veces tiene que llevarnos al cielo. Bien, frente a eso, en primer lugar les enseñaba el cuidar las almas. Y les hablaba sobre el libro de Samuel, el libro de Éxodo, capítulo 1 y 2, donde Moisés nace. Y cuando nace, las parteras tenían una orden. ¿Cuál era la orden de las parteras? Matar ¿a quiénes? A los niños. ¿Cuál era el plan del rey o del faraón? Que el pueblo de Israel no creciera. Por eso la orden era: para que no crezcan, maten los niños. Que estrategia diabólica, ¿no? Diabólica. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no mataron los niños, porque tuvieron temor de Dios. Y cuando nacían los niños, entonces ya las mujeres eran fuertes, robustas, y escondían los niños. Las parteras llegaban tarde, en acuerdo. Después el faraón le dice: ¿ustedes por qué no hicieron caso? No, porque las parteras, las mujeres de Israel, las judías, son muy fuertes, y cuando nosotros llegamos ya eso era pero era porque ellas no obedecieron la orden del faraón. Y así es que nace Moisés, y viene ese cuidado, ¿no? Ese cuidado de Jocabed, de Miriam y de la princesa. En el cuidado de Moisés está Dios en primer lugar. En segundo lugar está la mamá y el papá, Jocabed y Amram. Y está también Miriam, que es la hermana. Planean echarlo en una arquilla, lo botan por un río abajo, porque la orden era matarlo. Pero Jocabed dijo: no hay otra. Si lo llegan a pillar, no lo matan. Y lo mandan por el río abajo, pero Jocabed le dice: pilas, Miriam, pilas. Esté pendiente que la princesa ya sale a bañarse a las 9 de la mañana y ella le llega ya y ella lo coge. Y cuando ella lo agarre, usted le llega y le dice que usted tiene aquí una nodriza que lo puede cuidar. Todo planeado ¿por quién? Por los padres de Moisés. ¿En dónde termina Moisés criándose? Los 8 años con la mamá. Y el resto con la princesa, ¿dónde?
En el palacio, plan de Dios, escuche, enseñanza bíblica, enseñanza de la niñez con la mamá y el papá. Pero el pensamiento social y abierto con Egipto, porque no les podía dejar el pensamiento social que tenía Egipto, porque estaban esclavos. ¿Ve? Y se levanta un hombre fuerte, planeado por Dios, pero cuidado de forma estratégica. De la misma manera les enseñé que necesitamos hoy cuidar a la gente que Dios salva, que la iglesia pare, que ustedes paren, pero que tenemos que cuidarlos, porque si no nos los cuidan, si no lo cuidamos, el diablo nos lo mata, nos los mata. Y hay grandes hombres de Dios sirviéndole al mundo por culpa de la iglesia, porque somos malos padres espirituales, malos consolidadores. Y a veces criticamos, mire, pero lo que pasa es que como iglesia no sabemos cuidarlos, y el diablo no lo mata y se lo lleva para el mundo, se lo lleva. Entonces de ahí quedamos que solamente el temor de Dios, temer a Dios, nos hace cuidar de verdad a una persona que nace de nuevo en el Espíritu. En segundo lugar, les puse un video. ¿Cuántos se acuerdan de un video que les puse? Y que una niña la cogió un carro y luego le pasó por encima un carro, luego le pasó por encima otra moto, le pasó, la gente pasaba, y esa niña ahí, y nadie la ayudaba. Eso produce en nosotros, ¿qué produce? ¿Qué produjo eso? Rabia. ¿Cómo puede haber gente tan, qué? ¿Cuál es la palabra clave? Tan insensible. Y fue estratégico esa introducción que les hice, era para ver lo insensibles que somos nosotros al que nazcan nuestros niños espirituales, y el diablo viene y los atropella, los acaba, y nosotros no hacemos nada. Entonces la insensibilidad es un asunto que tenemos que eliminar de nuestros corazones. Ser insensibles al ver que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi hermano, mi amigo, si no le hablo, si no le predico, se va al infierno, se va a ir al infierno. ¿Cómo es que no siento nada de que mi gente se está yendo al infierno? ¿Cómo es que yo en una Navidad llega a mis hermanos, llega a mis amigos y no les hablo? Insensible, se van a ir al infierno si llegan a morir. Pero eso tampoco nace o sale si el Espíritu Santo no nos lo pone en el corazón. Estoy trabajando con niños y entonces yo no me quiero meter en problemas, no les hablo. Estoy trabajando en una empresa, no les hablo. Estoy trabajando donde Dios me ha puesto y no les hablo de Cristo. Perdí el propósito, soy insensible. Se van a perder en la eternidad si no les hablo del Señor. Si yo soy el encargado de salvar las personas, es usted el que está salvo para salvar a otros. ¿Cómo voy a estar diciendo, Señor, bendíceme, cuando no estoy en el plan de salvación en el lugar donde Dios me colocó? Si usted está trabajando en el gobierno como concejal, ¿qué le toca hacer? Ganar concejales. Arquitecto, gane arquitectos. Profesor, gane profesores y niños. Amén. Eso es el buscar ese propósito y salir de la insensibilidad. Y oramos para que Dios quitara esa dureza de corazón. Y miramos al Señor que subió al monte, miró a Israel. ¿Y qué pasó cuando miró al pueblo? ¿Qué hizo el Señor cuando miró al pueblo? ¿Qué dice la Biblia? Que subió y miró hacia el pueblo. ¿Y qué hizo? Lloró, se compungió y lloró. Porque eran ovejas que no tenían pastor. Lloró. O sea, la compasión. Los discípulos, ¿qué dijeron? No, Señor, despídalos. Y el Señor dijo, no, Señor, ustedes me le dan de comer. La iglesia es la que le da de comer a la ciudad, al pueblo. Nosotros somos los que tenemos que dar discipulado y enseñar la palabra de Dios a nuestra gente. Nuestra gente aguanta hambre por culpa de nosotros, porque nosotros no les llevamos la palabra, porque no nos educamos, no nos formamos, no venimos a escuelas.
La escuela no es por llenar, no, la escuela es por capacitarlo para que usted vaya y lleve la palabra. Necesitamos saber que los que dan de comer somos llamados para alimentar a nuestros hijos espirituales. Vuelvo y repito, somos llamados por Dios para alimentar. Ellos dijeron: Señor, despídales. No, ustedes me le dan de comer a ese pueblo. Siéntelo y no, ay, no alcanza, déles de comer. Y luego dice la palabra que ellos no entendieron el milagro de los panes porque eran duros de corazón. Entonces es claro, usted es llamado por Dios para alimentar, para enseñar, para educar. Y el problema es que a veces ni a nuestros hijos educamos. Mucho analfabetismo bíblico y tenemos que salir de ahí. Amén. Ese es un trabajo tremendo que tenemos que hacer para lograr ser ricos para con Dios y hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no lo comen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El tercero, el tema que quiero tocarles, ya ustedes lo tienen ahí. ¿Cuál es el título? Cancelando la maldición del abandono. Es ese síndrome que tenemos de, a ver, la iglesia hacemos el día del amigo, en el día del amigo dimos el sancocho, comimos sancocho, y luego de ahí, ¿dónde están los que Dios nos regaló? Entonces a veces los abandonamos. No, yo lo invité para, no volvió. No, es que tenemos que cuidarlos y tenemos que de ahí hacerles un seguimiento para que se sostengan en la iglesia. Pero a veces el abandono está ahí, porque es uno de los síndromes que está hoy en la naturaleza caída de pecado nuestro. Se dice que más de 4,000 niños en Colombia son abandonados. Es la estadística que hay anual de 4,000 niños abandonados. O sea que hay y que el porcentaje más alto de los que abandonan a sus hijos son los padres. La mujer, al verse mal, aguanta. El 30% es de las que abandonan a sus hijos, pero el 70%, o sea que hay un síndrome de ¿qué? Alguien dijo de despadrados. Entonces, hay ese problema de hombres que no tienen amor, dolor, y abandonan a sus hijos. Frente a eso, la iglesia también tiene eso: el abandonar a los hijos que pare la iglesia, que nosotros mismos ganamos para Cristo. El día del sancocho, ese día es para que entren, no es ni para usted. El día del sancocho o el día del amigo no es para ustedes, es para los nuevos, es para las personas que vienen y que hay que atenderlas. Si se quedó sin carne, si se quedó sin hueso, diga gloria a Dios, aleluya, con tal de que mi amigo que invité coma bien. Quiero hacerlo sentir bien porque quiero llevarle la palabra de Dios, y que no solo de pan viva el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. Estratégicamente tenemos que seguirlos cuidando, y eso es lo que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a corregir. Amén. Es algo muy fuerte meterse uno contra el tema del descuido, porque no tengo tiempo, porque no me interesa, porque la verdad yo necesito que Dios me bendiga, me dé salud, me dé finanzas. Qué mal estamos con un Dios que ama a Colombia, que ama a todos los habitantes de Colombia y los quiere salvar. La iglesia de Colombia tiene que salvar a la gente de Colombia. Y en el caso de usted y mío, no nos va a reclamar por África, por Asia, sino por Colombia y por el departamento donde Dios nos permite vivir. Somos responsables ¿de qué? De Guacavía. Somos responsables de Santa Cecilia, Paratebueno. Estamos haciendo la obra desde Paratebueno, estamos haciendo la obra desde Villado, vamos a Macarena, pero necesitamos abrir más obras. En el periodo que hubo de pandemia, Dios nos permitió predicar la palabra por las redes, y estamos abriendo obra en Lorica, y he querido soltar eso, ese viaje es extenuante. ¿Qué puede decirse un viaje hasta Lorica? Y que Lorica sea un lugar pues fresco, no, allá se asa uno y el sudor se
le pega a uno y no hay agua así todos los días. Pero hay más de 200 niños que nos llegan. Y les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos? Si la hermana sigue ahí, la que tenemos allá, pero tenemos que estar ahí con ella. Ahorita tenemos planeado un campeonato de micro, ir allá y hacer unas actividades, pero me van a dar el privilegio de predicar en el parque. Y ahí vamos a estar predicando. Ahí vamos a estar colaborándole a ella y dejando una iglesia. Ya tenemos que comprar un terreno. Un terreno allá no vale menos de 40 millones de pesos un lote. Necesitamos dejar una obra allá y que nos podamos morir todos dejando una iglesia allá. No dijeron amén, ni gritos de júbilo, no hay nada. Ese es el trabajo nuestro. Para eso, alguno dice, me uno a eso, pastor. Entonces Dios dice, eso es lo que yo quiero. Para eso te di plata, para eso te di salud, para eso te di vida, para eso. Y no que nos muramos y dejemos la plata en el banco, porque ¿para quién quedará? Lo que hemos hecho. Necesitamos terminar siendo ricos para con Dios. Yo le invito a eso. Mientras estemos aquí, les voy a dar aquí en estos cultos, les voy a dar conferencias de finanzas. No dicen amén, ¿no? Finanzas al 100. Esto es las finanzas del cielo. ¿Cuál es el problema? Dar finanzas, que el pastor se pare y dé exactamente lo que el diablo le quiere dar a la iglesia y lo peor, le da a la iglesia exactamente lo que el diablo le quiere dar en el nombre de Jesús. Eso es estar hablando de prosperidad, 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 sin evangelismo, sin evangelismo. Si hay prosperidad, debe haber evangelismo. La verdadera prosperidad tiene el tema de evangelismo. Amén. Bien. ¿Cómo podemos cancelar la maldición del abandono, de dejar niños botados, jóvenes botados? Por eso me encanta. ¿Sabe qué es lo más poderoso que hay en esta iglesia? ¿Cómo me gustaría, hermano ingeniero allá, Juliano, el ingeniero Emanuel, que me pongan la foto del ayuno de niños? Eso me pone a llorar, me parte el alma. No sé para dónde coger cuando veo niños ayunando. Castillos del Rey aquí. Eso es descabellado, ver niños ayunando y jóvenes. Pastor Oscar, ¿está ahí? Levante la mano, que es que no lo veo. Sí, está allá. Culto de jóvenes. Tuvimos más de 70 jóvenes este sábado pasado aquí. 70 jóvenes, imagínense, ganándolo para Cristo. Si tienen la foto, mándela. Entonces, tenemos que cuidar los jóvenes. Cuidarlos. No es que sean duros. No hay nada duro y difícil para el poder de Dios. No hay nada. Entonces, ¿cómo lo cancelamos? Consolidando. Es cuidar, consolidar, es cuidar del fruto. ¿Hasta cuándo? Cuidarlos hasta el final. Quiero que pase la diapositiva. Miremos ahí. El abandono es uno de los peores flagelos de la humanidad. Día a día vemos el abandono de los padres sobre sus hijos. Eso es lo que tenemos que sanar todos. Todos tenemos que sanar eso. No, yo no he abandonado a nadie, yo mi mujer, no. Estoy hablando de los niños espirituales y de las personas que Dios quiere darle a usted. Pero muchas veces Dios no te da hijos espirituales porque usted los va a abandonar. Y Dios de antemano ya lo sabe. Dios quiere que usted llore, sufra y no duerma cuando Dios te dé un hijo espiritual. Niños, vean eso. Díganme si eso no es maravilloso. Eso es cuidarlos, hermano. Cuidar niños, cuidar jóvenes. Los jóvenes, ¿de dónde están? Hay pastor de jóvenes. Está Oscar, está Julián, está Monolito, está Manuel, está Dayana, dándole a esos jóvenes. Y estudiando, mi hija estudie, Mateo estudie lo que tiene que ver con Castillos del Rey para darle profesionalismo a eso, para cuidar a nuestros muchachos, para cuidarlos.
para que un día digan, Manuel me dice, este pastor, este bautismo, este otro, y la iglesia produce eso. Pero ustedes tienen que ser parte de ese equipo, ser parte de eso, ya sea orando, ya sea yendo, participando, ya sea dando. Entonces, es importante eso. De jóvenes, si hay grupo de jóvenes, el abandono es uno de los peores. Sigamos, por favor. Hay un texto que habla muy hermoso y es sobre el abandono. Es cuando José quería abandonar ¿a quién? A María. Imagínese José abandonando ¿a quién? A María. ¿A quién iba a abandonar? Respóndame. ¿A quién iba a abandonar José? ¿Qué privilegio tenía José? Y uno dice que hoy comprende, dice, uy, no, ¿a cuánto les hubiera gustado ser José? La verdad, a ver, levante la mano y dice, yo hubiera gustado ser José. Claro, cuidar ¿a quién? ¿Y el único hermano? ¿A cuánto les hubiera gustado ser José, hermano? ¿Cuidar a Jesús? Un privilegio, tremendo privilegio. Glorioso, maravilloso. Pero de la misma manera, hoy Dios te puede dar un hijo espiritual que va a ser alguien muy importante para Dios. Pero hay que cuidarlo ¿desde cuándo? Desde que nace. Ahora, ojo con esto que lo tenemos que comprender, pastor, pero es que niños, yo los niños a metros, y eso es verdad, algunos no hemos comprendido que el niño espiritual puede tener 100 años, 80, 60, 50, 40, 30. Toda persona que por primera vez escucha el mensaje de salvación y lo recibe en su corazón y el Espíritu entra, si tiene 30 años, 40 años, 50 años, es un niño. Nació hasta ahora. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Y el Señor le dice, Nicodemo, si su merced bello no nace de nuevo, no entra al reino de los cielos. Él le dice, pero ¿cómo puede uno ya viejo entrar, nacer de nuevo? Y le dice, el Señor le dice, de cierto digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y se nace del agua, de la palabra al oírla, y del Espíritu Santo cuando entra a ti. Y él, de una manera especial, ese día yo creo que nació, pero era un bebé. Y de una se metió en ese ambiente pesado del sistema, más sin embargo fue uno de los que al final, Nicodemo, estuvo en el asunto de la resurrección del Señor, estuvo en el asunto del juicio, estuvo en todo. No lo invitaron ni al juicio patrañoso que hubo contra el Señor, porque sabían que iba a votar en contra. Parece que se convirtió niño. Entonces necesitamos saber que los niños espirituales no son aquellos bebés que tenemos solamente en la iglesia, niños de 1, 2, 3, sino puede ser todo aquel que recibe a Cristo por primera vez y en su corazón. Entonces el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había ¿qué? Antes de que se juntasen en matrimonio ya eran desposados, ya habían hecho contratos papás, los padres ya habían hecho contrato, y por el promedio de 1 año tenían que estar preparándose para el matrimonio, y en ese periodo de desposatorio ya la responsabilidad de tanto el uno como el otro era guardarse en fidelidad y en santidad hasta el matrimonio. No podían tener sexo, entonces tenían que cuidarse. Pero resulta que María, ¿cómo apareció? Pero ella le dijo a José que ella estaba embarazadita. ¿Por quién? Y José ahí mismo dijo, sí, mamita, bueno, mamá, está lista. Sí, yo la voy a cuidar, mamita. Había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, ayúdenme, mire lo que era de bueno la familia del Señor, como era justo. Esa palabra es poderosa.
ya que Dios no dejó a su hijo que lo criara cualquiera, un hombre justo, muy justo, y no quería infamarla, pero quiso dejarla como secretamente. Dijo, yo sé que si yo me escandalizo, la van a matar a su merced, porque era la orden. Pero más bien yo prefiero que esto quede calladito y yo me qué. Díganlo, díganlo, y yo me qué. Me abro el parche. Me voy de aquí. Por más justo que era José, no se soportaba y no se iba a aguantar. ¿Qué? Eso estaba en el corazón de José, justo, un hombre temeroso, pero no, que no era tonto ni bobo. Dijo, no, yo esto no, por más evangélico que yo sea, esto no me lo voy a aguantar. Y planeó abandonarla. Ojo que ese abandono está ahí. Y podemos ver, mire todos estos jóvenes de Dios. Démosle un aplauso a esos jóvenes de Dios. Démosle un aplauso. Oro, riqueza, multimillonarios. Ahí es donde somos multimillonarios. Sea parte de ese equipo que trabaja. Mire la cabeza de ese muchacho ahí. Manuelito, niños, jóvenes. Eso es una maravilla. Eso es lo máximo de esta iglesia. Lo máximo. Lo máximo. Entonces, frente a esto, José planea. ¿Qué es lo que planea José? Yo no. ¿Cómo es que dice? A otro perro con este cuento. A otro. ¿Sí es? ¿A otro qué? Con ese hueso. No, yo no. Yo no. Hasta ahí no. Hasta ahí no. Siga, por favor. Quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿qué significa consolidar? Lean conmigo. Consolidar es cuidar almas con todo el corazón y luchar para que el propósito de Dios se cumpla. ¿En qué? Eso es la consolidación. Cuidar. El trabajo de José, ¿cuál era? Cuidar al niño. Pero hay un problema cuando vamos a cuidar niños espirituales. Hay un problema, y el problema está en el mismo que tuvo José. ¿Cuál fue el problema de José? No discernía, exacto. Tenía un alto nivel de inconsciencia espiritual. No le cabía en la cabeza de que María había quedado preñada por el Espíritu Santo. No, eso no le cabía. Por ende, planeó abandonarla y no cuidarla con el corazón y luchar porque ese niño, el propósito de ese niño era salvar al mundo. Increíble, no lo entendía. Siga, por favor, siga. El Espíritu Santo, tenemos que comprender entonces esto, que el que está en medio de ese nacimiento de Jesús es el Espíritu Santo, es Dios. Amén. Y entendamos esto. El que está en medio de los niños que le acabé, hermano Emanuel, ¿dónde está? Julián, Osquitar, todos los que están acá que trabajan. Tenemos que discernir que el Espíritu Santo está metido ahí. Salvando. El ayuno de niños y el Espíritu Santo está así. Me meto aquí y salva a los niños. Salvando niños, preparándolos. Y ahí están los ángeles, cuidándolos. Ahí tenemos que entender que aunque no había lugar en Belén, aunque estaba la crisis por Herodes, estaba el Espíritu Santo fluyendo y escogió a José, escogió a María, me lo van a cuidar, y el vientre de María. Miró el vientre de María. Se le aparece el ángel, le habla a María y luego toda la gloria del cielo, estoy hablando que toda la gloria del cielo que es Jesús, y se metió ¿en dónde? En la barriguita de María. Pero eso no, ¿qué? Eso no lo entendía quién. Y saber que uno está en un culto así, y usted trajo un amiguito, un ejemplo. Yo traigo aquí a
David, yo me lo traigo, es mi compañero de universidad, está ahí. Y está en culto ahí y no estoy entendiendo que el Espíritu Santo en cualquier momento se metió. Y cuando hay salvación no es cuando lo trae a culto, es cuando el Espíritu Santo se mete. Porque nuestro cuerpo, y usted imagina, profe, usted enseñando y los niños ahí, y se meta el Espíritu Santo mientras usted les predica. ¿No es maravilloso eso? Sheila, todos los que son profes acá, no me mire así, usted también. Profesores, ahí con niños y el Espíritu Santo, y en el momento, a veces el Espíritu Santo dice, no, porque no hay padres. No hay padres. No hay padres. ¿Y qué hace buscando? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué busca? Papás. Si este bendito casi lo de que era justo. ¿Qué está buscando hoy el Señor? Consolidadores, padres espirituales. Eso es lo que más busca el Señor. Pero el Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo es quien engendra a los hijos espirituales. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un derecho, una potestad, un certificado de ser hechos, no los oigo, de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne, por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que cuando una persona nace, es por voluntad del Padre. Está el Espíritu Santo. No es, lo traje a la iglesia, ahí lo llevé y ahí lo traigo el día del sancocho. No, estamos buscando que el Espíritu Santo se meta. Pero eso nosotros lo tenemos que entender, amén. Todos lo tenemos que comprender. Y el problema es que José, ¿qué pasaba con José? No lo entendía. ¿Qué era lo que sí tenía él? Y esta vieja me traicionó. ¿Y yo qué creí? ¿Cuántas noches cree que José decía, yo sé que yo no le veía tacha? Era tan linda. ¿Cómo me pudo traicionar? Y volvía otra vez en sí, pero el papá y la mamá la tenían en el cielo. Pero ¿cómo me hizo otra vez? Y otra vez, así como hacen los despechados, ¿no? Cuando le ponen cosas por ahí. Verso 10, sigamos. Entonces, comprendamos esto, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Siempre el Espíritu Santo está metido ahí, siempre está ahí, en el nacimiento de las personas en la iglesia. Sigamos. Necesitamos entonces, con la ayuda del Señor, cancelar la maldición de ¿qué? Que usted, a partir de usted, se levante una generación que cuida almas. Amén, ingenieros, arquitectos, profesionales que están aquí, digan amén. Una generación que cuidemos a los niños espirituales. Sigamos. Maldición, cortarla. ¿Por qué José quiere dejar a María? ¿Por qué la quiere dejar? Ayúdenme a leer ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué usted a veces no cuida o deja a las personas que gana? ¿Por qué? Al no entender y no ser de él. José no tiene responsabilidades por que el hijo es de quién. Como es del Espíritu y no es mío, es que el niño no es mío. Pero entonces Dios le dice, sí, no es suyo, es mío. Así que puede ser que el hijo no es suyo, pero es del Espíritu Santo. Todos los niños que nacen en una iglesia son de Dios. ¿Cuál es el problema? Que como no es nuestro, que lo críe el que lo hizo. Y ese es el llamado que el Señor hace. Vayan y
y enséñeles, vaya y bautíceles, y vaya y camine con ellos. Y no como el cuento que les dije la otra vez, que no se los voy a volver a echar, ¿no? Pastor, vaya pelando esa, que voy por el otro. No, señor, usted lo peló, usted lo sigue. Sigamos, por favor, sigamos. Entonces, ¿por qué abandonamos el fruto? ¿Por qué creen ustedes que José va a abandonar a María? El chisme que se va a regar va a ser tremendo. Entonces yo quiero evitar el chisme. Amén. Quiero evitar la murmuración, quiero evitar todo eso que se va a ver en lo social, en lo espiritual. ¿Qué van a hablar de José? ¿Y qué van a hablar la gente? Entonces dice, no, yo prefiero cortar esto aquí, porque después ese chico comienza a crecer y todos me van a decir, y lo que verdaderamente le voy a decir, José, siempre la gente del pueblo supo que José no era el papá de Jesús. ¿Sabe qué cuento se quedó en la sociedad del tiempo del Señor hasta que murió José? De que Jesús era ilegítimo. Y por eso quedó a él, la sociedad decía el ilegítimo. Jesús quedó como el ilegítimo. En el capítulo 6, Jesús entra en una controversia, capítulo 6, capítulo 8. Y entra a hablar de que él viene del Padre, que el Padre, el que lo envió, y que mi Padre y yo somos uno, y que él da testimonio de mí. Y entonces la gente se queda escuchando y le dijo, a ver, nosotros sabemos quién es nuestro Padre, se la echan ahí. Nuestro Padre es Moisés. En cambio hay otros que no saben ni qué padre, quién es su Padre, y se la echan a Jesús de frente cuando él está predicando. De que él no sabe ni quién es el papá. Y verdaderamente ese fue el chisme. Socialmente, José se tenía que cargar por toda la vida de que María le había jugado sucio. Es que la gente no creyó nunca. O sea, en el corazón de la gente siempre se quedó de que María se la jugó a José. Por eso es que ellos dicen, luego él no es el hijo de María y José el que está allí. Él no, lo tenían claro, Jesús se levanta, a los 12 años se pierde, ¿se acuerda? Y llegan y le dicen, María le dice, hijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué le has hecho eso a tu padre y a mí? Y le dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y José, yo soy ebanista. Y él está predicando. Yo no soy el padre este chino, ni lo regaño. Y María dice, María se va. Y dice la palabra, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, es claro que quedó el chisme, presión social, usted va a ganar un alma, pero es que me van a decir evangélico, me van a decir aquello, no, no, y nos van a ver haciendo un discipulado, y ¿qué dirá el gerente? ¿Qué van a decir? No. Así como le da pena a Cuadrado predicar. ¿Sí no ha visto cómo le da pena a Cuadrado? Él rompió ese flagelo de persecución social a la hora de predicar, de hablar de Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. O si no, vamos a quedarnos ahí de que no, usted habla de Dios ahí en tu empresa o ahí en tu colegio, le vamos a cerrar el colegio. Y usted dice, sí, es que yo por eso mejor no me meto en esto. Y ahí te amedrantas y pierdes el propósito de Dios por el cual Dios te permitió estar en esa empresa. Sigamos. Razones profundas de abandono espiritual. ¿Por qué abandonamos el fruto? ¿Por qué abandonamos el cuidar? Siga, por favor. ¿Por qué lo abandonamos? Porque abandonamos el fruto. Problemas y amenazas ¿de qué? De muerte. ¿Qué amenazas tenía, en pocas palabras, María? Dios, no, yo no quiero que a usted la maten, yo no quiero meterme en más problemas, yo hasta aquí. Y eso, en el campo de nosotros, yo no quiero meterme en problemas con el diablo, porque el diablo va, no, ahorita él va a perseguir todo lo que nosotros ganemos. Vamos a tener una confrontación, habrá fiesta en el cielo, pero en la tierra hay es guerra.
Entonces me va a tocar ayunar por usted, me va a tocar orar, me va a tocar interceder. Yo prefiero no meterme en problemas con el diablo. Dejemos hasta ahí, me salvo yo y allá cada quien que haga lo que quiera. Y muchos de nosotros, por las amenazas del diablo, no vamos a cuidar las personas. Sigamos. ¿Por qué abandonamos el fruto? Porque ese es más fuerte. ¿Por qué? Porque hay que indiferencia. Hay desinterés. No me interesa eso. No quiero meterme. José dijo, no. Mire, aquí dejémoslo claro. Si a José no se le aparece el ángel y le dice, su merced lindo, usted no me va a abandonar a María. Si no te le aparece Dios, José deja a María. Por eso hay algo importante aquí. Siga, por favor. Siga. Nosotros no cargamos en los vientres del Espíritu a los nuevos. Y por eso secretamente dejamos de qué. Nosotros no cargamos en el vientre del Espíritu a los nuevos. Estamos tan desconectados del Espíritu Santo que por eso nosotros no comprendemos ni entendemos lo que Dios está haciendo en el corazón de un abuelo, de un tío, de un hermano, de un primo, de un abuelo que se quiere convertir. ¿Sabe cómo se convirtió mi papá? Mi papá se convirtió. Siempre me miró no tomando, no fumando, no tuvo problemas conmigo en nada de eso. Y como me convertí tipo 14, 15, no bailé, no tomé, no entré a... Pero me miraba con la Biblia para el culto. Y de regreso para el culto. Y me miró, me escaneó, mi esposa escaneó todo, mi matrimonio escaneó todo. Y se convirtió a Cristo por el testimonio que le di yo. No hice mayor cosa de coger y papá, es que usted, si no se convierte. Nunca le hablé así, nunca. Le hablé mi testimonio y se convirtió por mi testimonio. Se convirtió. Y hoy tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender esto. Nosotros cargamos en el vientre del Espíritu a los nuevos y por eso secretamente los dejamos. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo está trabajando y que nosotros somos parte de ese momento en que van a nacer. Yo le oro a Dios en esta mañana para que el Espíritu Santo te revele en el momento en que un alma se convierte. A mí me lo ha regalado. Y sé el momento en que alguien se convierte y digo, se salvó. Recuerdo una muchacha que entraba a la iglesia, sí, entraba, y era pero totalmente apática, desinteresada y prediqué yo, Señor, sálvala. Y en un momento, se le metió el Espíritu, hermano. Y tenemos que saber que la gente que camina con nosotros en cualquier momento se convierte. ¿Y sabe por qué se convierten? Porque Dios quiere que usted los cuide. Porque sabe que usted es un padre espiritual. Y de ahí en adelante toca, hola, ¿cómo estás? No, señorita, bueno, sí, la espero en el culto, no vaya a faltar. Y si es un hombre, usted debe de llamarlo como hombre. Vamos a almorzar, hermano. Y bueno, sí, bueno. Y estar pendiente del que vino al discipulado, que vino a la escuela, que están ahí. Cuidar un alma. Pido a Dios que Dios le dé esa iluminación, esa revelación. Siga de lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Por qué debemos consolidar a los hijos discípulos de Dios, que Dios nos da? ¿Por qué los debemos de cuidar? Sigamos. Porque hay guerra de muerte contra los nuevos. ¿Queda claro eso? Ya lo expliqué. Hay guerra. Usted debe de ayunar y orar. Si usted quiere que esa persona quede en la iglesia, tiene que ayunar y orar. Hay que venir a pelear de rodillas eso. ¿Qué hizo cuando Ananías fue y le predicó a Pablo? ¿Dónde terminó Pablo y dónde terminó Ananías recién convertidos? Ayunando, orando 3 días, metidos en oración. Hay guerra. Y se le vino a Pablo toda la persecución del mundo. Pero tenía un Ananías que estaba ¿qué?
orando. Sigamos. Después de que partieron ellos de ahí, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué tenía que hacer José? No los oigo. ¿Qué tenía que hacer José? Mi hijo, Herodes lo va a quebrar. Aliste el burro. ¿Y qué podría decirnos hoy Santanilla a nosotros? Levántese. Ay, prenda el carro, lleve el discipulado y vaya a llevarle el Juan. Porque el diablo lo va a matar con Netflix. Va a matar con Netflix. Una película bien tremenda. Y lo mata y lo saca. Una mujer esta que le cae a su nuevo. Tiene que orar por él. El diablo usó la parte sexual. Y ahí usted tiene que estar pilas. Si no, el diablo se lo carga. ¿O a cuántos ya se ha cargado? Y permanece allá hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Vas a discipularlo hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes busca al niño para llevarle los cumpleaños. ¿Para qué lo buscaba? A matarlo. Para matarlo. Cuando Moisés, el faraón dio la orden era de qué hacer con los niños, qué era lo que tenía que hacer si era niño, mátenlo. Es la orden del diablo. De pronto ya no puede hacer nada contigo porque ya eres salvo. Pero que usted gane un alma, será la guerra. Será la guerra para que usted no desarrolle el ministerio. Sigamos. Hay que conectar, ayúdenme a esa frase, anótenla en su corazón, anótenla ahí en su clase, ahí donde están escribiendo. Hay que conectar con la tierra, hay que conectarlos con la tierra de su propósito. ¿Qué tenía que hacer José? Seguir. Cuando en un momento él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿En dónde estaba Jesús en ese momento? Estaba en el propósito. Cuando usted vea a su hijo está cantando, lo conectó con Castillos del Rey, no afloje hasta que lo vea sirviendo a Dios. ¿Cuál es el problema? Estamos trabajando con sus hijos, usted me los desconecta, usted me los quita. Cuando está ahí. Es que hoy tengo pereza de llevar al niño a Castillo. No, señor. Con su pereza y todo ahí. Oscar tiene mis hijos desde que nacieron, acá me los ha cuidado. ¿Cuándo le he desconectado a mi hijo Oscar? Y me los pone en disciplina, me los estira, me los encoge, me los vuelve a estirar y me los vuelve a encoger. No me los quito. Él es el pastor de mis hijos. Hasta que un día lo veo a Mateo ahí tocando. Está conectado. Y va a ser ingeniero ahorita. Eso no le impide. Y si el otro es futbolista, tiene que estar conectado con Dios también. Pero ese está ahí en el proceso. Está en el proceso. Pero ahí está. Dayana ahí está. Zulay ahí están. Caminando. Están conectados. Yo como padre, hasta que mi hijo se conecte con Dios. Y es caminar, no tengo pereza, sí, pero papito, vamos. Sí, pero vamos. Vamos al culto hasta que se conecte. Y así es con el hijo espiritual. Su hijo espiritual es ahí. Ay, tengo pereza, pero hay cultos jóvenes. Ya le llego. No tengo para el pasaje, tranquilo que yo pongo. Lo invito después a la hamburguesa. Ay, sí, están. Pero se aguanta la prédica del pastor Oscar. Y luego le gasto la hamburguesa doble. Y si se convierte, con 3 carnes heladas. Con 3, yo sería capaz de darle a alguien. Yo veo que le voltearon los ojos para Cristo. Hamburguesa de 3 pisos. Se convirtió. Porque me hizo rico para con Dios. ¿Sí ve?
Y uno no tiene que estar ahí. A veces usa uno todas las herramientas que Dios tiene en la iglesia. Sigan conmigo, por favor. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación. Ojo con esa frase. ¿Por quién? Por revelación en sueños. Se fue a la región de Galilea y vino, habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret. Conectado. Para que se cumpliese. Conectado. Lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado. Iba al pie. Y José, dele con el burro para un lado, luego con el burro para el otro lado, luego con todo hasta que se murió, ya estaba conectado. ¿A cuántos vamos a dejar conectados con el cielo? Yo siento que el Espíritu Santo está hablando en esta. Sí, no estoy hablando de otras cosas, estoy hablando del propósito de Dios para su vida. Por favor, vamos, seguimos. ¿Cómo rompemos el abandono espiritual? Ayúdenme, miren esto, para mí esta es la clave de toda la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo rompemos? Lo único que puede romper con el abandono espiritual es la que. Se lo dije. Si a José no se le revela, José abandona a María. Si Dios no te revela eso, no te va a importar tus amigos. No te va a importar. Cuando Dios me reveló a mí lo que era el ministerio, amaba los camiones. Mire, yo sé que es un camión por debajo, trae troque, trae cardan, trae crucetas, trae chasis, doble chasis reforzado, tiene la transmisión en diferentes referencias, cajas en diferentes referencias, troques, motores en diferentes referencias, que sé, todo eso lo sé. Amaba los camiones. Y mi sueño era un camión doble troque, una mula. Y va el Señor y me revela lo que era la salvación de un alma. Y me apasioné por los jóvenes de la iglesia. Y yo manejaba con el camión cargado y decía, ¿qué hago aquí? Lloraba yo, viajando de Palmeras a Villavicencio, cargando arroz por todas esas trochas. ¿Qué hago aquí? Las almas se están perdiendo, los jóvenes se están perdiendo, debería estar discipulando. Me entró un apasionamiento. Que por allá en una finca, un día le abracé así al carro. La trompa del camión era un Dodge Carepanela. Lo abracé y dije, nuestro amor se acabó. Y el gerente del proveedor que yo le cargaba, el proveedor de Villavicencio, ya murió. Me dijo, Mauricio, quiero hacer con usted un negocio. Y le dije, ¿cuál? Me dijo, es que quiero que me trabaje, pero al mismo tiempo usted sea el dueño. Venda la chatarra de carro que usted tiene. Así me dijo. Me das. Y voy a comprar un doble troque. Yo lo compro de una al 50%. Y usted paga el otro 50%. Eso era una cosa fácil. Ya él pagaba la mitad, pues íbamos a quedar. Y yo dije, este lo que quiere es engancharme para quedarme ahí. Porque sabe que yo nunca lo voy a robar, nunca lo voy a tumbar y voy a serle fiel. Él estaba me dio esa oportunidad que yo siempre soñé. Para hacer mucha plata yo lo pago y luego lo saco. Yo sé que lo saco, le pago la otra plata trabajando, viajando por todo el país, pero me pierdo. Yo me iba a perder en este país trabajando. A él y para mí en negocios. Y el amor por las almas, mire, al 100. Simplemente le dije, doctor, no, muchas gracias. Es que usted está loco. Le dije, yo creo que sí estoy loco. Pero no puedo. Es que usted está loco, esa Biblia lo volvió loco. Le dije, sí, Señor, me volvió loco. Loco, no puedo dejar de amar al Señor y lo que me ha mandado a hacer. Y corté. Lo único que puede a usted llevarlo a ser rico para Dios es que Dios te revele el valor de las almas. De lo contrario, es una empujadera del pastor, de los líderes.
es una que usted siente, el pastor ahí quiere que yo me meta en la iglesia. No, no. Si Dios no te revela, tú no lo vas a hacer. Es un regalo de Dios para usted. Si se le revela el valor de las almas, terminará siendo líder, pastor, misionero o un ingeniero ganador de almas, un comerciante ganador de almas, y que a toda hora está mirando cómo le mete un mensaje, una Biblia, un versículo a alguien. Eso solamente porque Dios se lo revela. Cuando a José se le reveló, se le quitó el deseo de ¿qué? Y se levantó y le dijo a Dios, como ordene mi general. Arregló la camioneta que tenía, 4 puertas, cuatro patas. Arregló el asunto donde se iba a sentar María la... Imagínense a José, yo solo quiero que se imagine cómo montaría José a María en el burro con semejante barriga ahí. Como de ahí la montó y en el burrito, y José con su burrito ahí a pata porque no cabían los dos por todo. Y hasta no era que era 10 minutos, eran horas caminando hasta llegar a Belén. Por eso a usted no le va a dar pereza de ir a evangelizar. Cuando esté recién cansado del trabajo, abrir la Biblia e ir a evangelizar, porque Dios se lo revela. Y si esta palabra se le está dando así, es porque Dios tiene planes con cada uno de ustedes. Terminemos. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado. Y él entendió y aguantó la presión social, se metió a cuidar de la muerte a Jesús frente a los ataques de esquizofrénicos de la ternura de Herodes, y buscó la forma de cuidar a ese niño por donde fuera. Siga, termine. Después que partieron ellos, aquí, ¿qué dice la Biblia? Un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Siga, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero otra vez, avisado por revelación, en sueños se fue a la región de Galilea, toda hora dirigido por el Espíritu Santo. Sueño, revelación. Dios te va a decir: el diablo le va a matar a esa persona. Y cuando estaba en el trabajo, yo recuerdo que en el postón, yo me acostaba y decía: don Carlos, no le dejé Pepsi. A doña Marta no le dejé colombiana. Ay, y me entraba ese pensamiento, y yo, con Dios me dio mucha estrategia en ventas. Y en la esquina, en el Villavicencio, la Veracruz, de los que tenemos más de 30 años aquí, los que sabemos, la Veracruz no quedaba ahí en esa cuadra, sino quedaba en la esquina, donde queda ELA. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de la Veracruz en Villavicencio? Eso. Y yo cuidaba esos negocios con Postobón y decía: don Jorge, que es el dueño de allá, es el dueño de los capachos. No le alcanza la gaseosa, no. Para que cruce el domingo tengo que llevarle prestarle unas 30 canastas de gaseosa. Entonces yo llegaba el lunes y le prestaba 30 y tenía 60, y con eso pasaba sábado por la tarde y domingo, y el lunes volvía y surtía y cuidaba. Y yo un día le dije a Dios: yo no soy pastor. Cuando ya me llamó, me dijo: no, cuídelos como cuidabas tus clientes. Y le dije: ay, sí soy pastor, claro, es así. Y por eso yo le mando a mi esposa y está cuidándote. Te cuidamos. A todos ustedes los cuidan. No vaya a creer que los desconecto. Con el pastor Oscar toco otro poco.
Así los estamos cuidando, porque los preparamos para las escuelas para que los atiendan a ustedes. Y así usted tiene que cuidar a los que Dios le dé. Dormir y está uno ahí en el sueño. No está leyendo, está cuidado, hay que llevarle la palabra. Sí, Señor, sí. Y en la semana una llamada y llevarle un discipulado. ¿Cuántos dicen amén a eso?